son las crisis parciales simples, que también pueden tener también síntomas vegetativos como diarreas, como taquicardias, o con cambios emocionales, cambios, síntomas psíquicos, disfásicos, disnésicos, cognitivos, etc. Las crisis parciales complejas, la diferencia es que estos pacientes sí van a perder la conciencia en el momento o después. Esa pérdida de la conciencia, entonces también puede ser que vengan crisis parciales simples y después de eso les da una parcial compleja. O sea, primero no perdieron el conocimiento y después sí lo pierden en la misma crisis. O que tengan fenómenos como automatismos, como el caminar, como el comer, cocinar, hablar o manejar incluso. Tenemos pacientes que les da su crisis parcial compleja con el automatismo de manejar y cuando reaccionan están en una colonia totalmente diferente. ¿Cómo llegaron? Pues no se acuerdan. Y esas crisis entonces pueden tener también tener asociación con síntomas motores, sensitivos, vegetativos, etc. ¿Y cómo es que sucede esto de la extensión de las crisis? Una crisis puede iniciar en un foco, como ven ahí, y después de eso a extenderse por las descargas eléctricas anormales a áreas aledañas o incluso a áreas contrarias. En el caso sería de las crisis generalizadas, en donde la descarga eléctrica cerebral es en todo el cerebro. Las crisis generalizadas, siempre el paciente pierde la conciencia, siempre. Se dividía en crisis convulsivas y crisis no convulsivas, pero vamos a analizarlos desde un punto de vista diferente. Cuando vamos a dividirlo en las crisis de ausencia, crisis mioclónicas o mioclonías, crisis clónicas, acudidas, tónicas, aumento del tono muscular, tónico-clónica, la combinación de tónicas más clónicas, y crisis atónicas, y las crisis o espasmos infantiles. Estas serían las crisis generalizadas. En las crisis parcial simple, vamos a ver. Crisis parcial simple, clasificación del 89. El paciente conserva la conciencia. Crisis focal con conciencia conservada. Ese sería el nombre actual de las crisis parciales simples. Pero entonces tenemos que poner el apellidito. El apellidito es crisis focal con conciencia conservada con componente motor o con componente sensitivo o somatosensorial o afectivo. Ese sería el componente que traería la crisis focal con conciencia conservada, que antes eran las crisis parciales simples. Consisten en que la descarga eléctrica cerebral se queda en el foco, es decir, donde empezó. Respetan la conciencia porque se acuerdan ustedes que ahí en el centro del tallo cerebral está la formación reticular activadora ascendente, ¿no? Entonces, si está la activación reticular activadora ascendente, entonces lo que tenemos es que está respetada, entonces el paciente está consciente. Y depende de dónde esté el foco, dónde esté la descarga, entonces lo que vamos a observar, ya sea si está en el área motora, los movimientos, como el movimiento del brazo, fíjense, en el área motora, una crisis focal motora, tónico-clónica del miembro superior, o si está en la pierna, pues la pierna, o si está en la cara, espasmo unifacial. Si es sensitivo, pues hormigueo, adormecimiento. Si es occipital, visual, alucinaciones visuales simples, auditivo en el temporal, campanitas, zumbidos, etc. Ahí mismo en el temporal están las crisis autonómicas. Los fenómenos autonómicos, como por ejemplo disfagia, palidez, hiperemia, etc. En una electroencefalograma, estas crisis empezarían así, en un solo sitio, nada más porque son focales. Bueno, vamos a ver estas crisis, las crisis parciales o crisis focales.
Ya dijimos que estas crisis parciales o focales, el paciente está consciente. Este es el caso de un niño que tiene una lesión hemisférica cerebral, está consciente de un video electroencefalograma. Empieza con el video y el niño está ahí platicando. Una chica, una enfermera en francés, él está hablando y ella le dice, cuando el chavo empieza a tener la crisis con movimientos tónico-clónicos en el cuerpo del lado derecho, entonces lo vamos a ver porque están las descargas en el electro que se le está tomando justo en ese momento. El niño está con la convulsión del lado derecho. Y la enfermera le dice, niño, dime 1, 2, 3. Se lo dice en francés. Que le diga otra. Y él, por aquí está en la crisis y te está contestando 1, 2, 3. Fíjense, no pierde en ningún momento la conciencia, aunque es una crisis verdaderamente focal. Sophia. Répète. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí está, ahí pasa la descarga. El niño está deteniendo la crisis y está contestando, lo que quiere decir que está despierto, está consciente el chavo, nunca pierde la conciencia. Es una crisis parcial simple, focal motora en la clasificación del 89 y una crisis focal con conciencia conservada con componente motor de tónico clónico del hemicuerpo derecho. Esa es la de 2017. ¿Sí está claro, muchachos? ¿Entendieron esa? Sí, doctor. Bien. Y las complejas, entonces, las complejas tienen un inicio igualititito que las simples, solo que desde un principio, ¡pum!, la descarga eléctrica se extiende al centro del cerebro y compromete la formación reticular activadora ascendente. Por eso se pierde la conciencia. Pero siguen teniendo los mismos componentes motores, sensitivos, somatosensoriales o afectivos. La diferencia, las alucinaciones eran simples, ahora son complejas. Eran campanitas, ahora son la quinta de Beethoven. Eran luces, ahora es una casa en el jardín. Era pérdida de olfacción, ahora estoy percibiendo aromas desagradables en particular. Fenómenos disfásicos, disnésicos, ¿sí?, de deglución, de confusión, etc. Y de hecho, las descargas eléctricas son de acuerdo también en la zona donde se pueden presentar estas crisis. Dentro de estas crisis aparecen las metamorfopsias. El paciente refiere tener sensación de que todo está grande, 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 grande. Son macropsias. O al revés, pensar que todo está chiquito, chiquito, chiquito y como micropsias. Y entonces, aunque aquí parecería que el perrito tiene la macropsia, pero ustedes hagan de cuenta que es una micropsia. Entonces, esas son las metamorfopsias, es parte de las crisis parciales complejas. Vamos a ver este video. Esta paciente se llama Patricia. También el video está en francés. Ella, desde el momento que empieza el video, ustedes bien, si se fijan, miren, ya acá está el inicio de la crisis. Ya va a empezar. O sea, ya cuando empieza el video, la chica ya está en crisis. Entonces, va a tener muchos automatismos, movimientos involuntarios y raros, pero no son convulsiones, son movimientos involuntarios, además de que va a tener buenos sonidos guturales. La enfermera se va a acercar y le va a decir varias veces, como dame la mano, dame todo en francés, pues se entiende. Toma esto, toma las llaves, Patricia. Entonces van a ver cómo es muy larga la crisis. Ella está inconsciente totalmente, aunque tiene automatismos, y llega el momento en que despierta. Bueno, no sé, nunca se duerme, vaya, en que reacciona justo cuando se acaba la crisis. Por favor, no pierdan de vista todos los detalles del movimiento del paciente, el acercamiento de la enfermera, lo que le dice, lo que hace,
y sin perder en cuenta la descarga eléctrica que estamos viendo en el electro. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Laissez ça. Laissez ça. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Qu'est-ce que c'est ça? Quelle heure il est? Qu'est-ce que c'est? Prenez-le. 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 Prenez. Patricia, Patricia, donnez-moi la main. Patricia. Réagissez la menace. ¿Qué se pasa? Y si le preguntan, Patricia no se acuerda de nada lo que pasó los 40 o 50 o 60 segundos anterior. Bien, entonces, ¿y las crisis generalizadas? Pues las crisis generalizadas no respetan la conciencia porque es lo descarga en todo el cerebro. Compromete la formación reticular activadora ascendente y ya. Ahora, estas crisis generalizadas pueden empezar desde un principio y ser primariamente generalizadas o pueden ser secundariamente generalizadas en el caso de que empiece primero una crisis parcial o focal y después se haga generalizada. Las crisis generalizadas se dividen en crisis de ausencias tónicas, atónicas, clónicas, bioclónicas y la unión de las tónicas y clónicas, que son las tónico-clónico generalizadas. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver las crisis. Igual, chavos, aquí vean los videos, analícenlos, lo que yo les digo, les adelanto un poquito para que no nomás así les cae sorpresa. Esta niña está conectada a un electroencefalograma, es un video EEG, y vamos a ver también en esta niña que me sirve para ver la primera, que son las crisis de ausencias, vamos a ver qué me sirve para empezar a platicar de algunos desencadenantes de crisis. ¿Cuáles serían los desencadenantes de crisis? Bueno, en este caso, el primero que vamos a ver es la hiperventilación. A esta niña le pedimos que hiperventile, que respire rápidamente y que hiperventile. La hiperventilación hace que le desencadene la primera crisis que vamos a ver que es generalizada, que son las ausencias. La actividad en el electroencefalograma, justo en el momento que la niña se queda como ausente, como ida, con la mirada perdida, ¿sí? Abre un poquito su boca, pero van a ver la actividad, se llama punta onda lenta. La punta onda lenta, que es la característica de las ausencias. Dura algo la ausencia y después, inclusive aumenta el voltaje un poco, pero después cuando acaba la crisis, que se ve perfectamente en el electro, la niña reacciona, le hablan y voltea. Ahí está, punta onda lenta. Aumenta un poco el voltaje. Vean la niña ausente. Ahí está, se acabó la ausencia. Ya reacciona, el electro es normal, ella voltea, no hay posictal, todo está bien. Crisis de ausencia. Es la primera de las crisis generalizadas. Luego, las tónicas y las atónicas van así. Tónica, aumenta el tono muscular. Atónica, se pierde el tono muscular. Las tónicas pueden ser en flexión o pueden ser en extensión. Cuando las tónicas son en extensión y el paciente está parado, se va para atrás y se cae. Cuando las atónicas son en flexión, entonces es el ejemplo que vamos a tener ahorita. ¿Sí? Ahí está la fase tónica, aumenta el tono en flexión
es una crisis generalizada. Vamos a ver las atónicas. Y cae y se golpea. Las clónicas son las sacudidas, son puramente clónicas. Solamente empezó en la fase clónica. Después vamos a contar las clónicas como las clónicas, que son las últimas que vemos en el ejemplo. Y ahora vamos a ver las mioclónicas. Estos en los niños que también se llaman espasmos infantiles. Pero las mioclonias son como sustos, como brincos. Fíjense bien. seguro. Vamos, bebé. Esas son las mioclonías. Y por último, la crisis tónico-clónica fase tónica inicialmente, fase clónica y luego la etapa postal. Ahí está la descarga, un grito, una fase tónica y después de la fase tónica viene la fase clónica. Y después el posictal, con una baja en la actividad eléctrica cerebral significativa. Entonces, fase tónica, desde aquí, clínicamente el paciente, ¿sí? En la tónico-clónica, en la fase clónica, el paciente sigue teniendo el aumento de tono muscular. Sí, pero en espacios. Aquí, justo eso voy a... Mira, aquí está aumentado. Ahí está la tónica, aumenta el tono muscular. ¿Sí? Hay una hiperextensión. Desde aquí hay cialorrea, cianosis, pérdida del control de esfínteres. Y hay polipuntas en el electroencefalograma. Mientras que en la fase clónica, ahora lo que tenemos son puntas espacios en el electroencefalograma porque se están alternando los movimientos. A veces los movimientos clónicos ya no es tónico completo, sino ahora son clónicos, nada más son sacudidas. Entonces el paciente sigue inconsciente, sigue habiendo una descarga generalizada, pero es punta espacio en el electroencefalograma, quiere decir que esos son los clónicos. Y por último, el posictal, en donde el paciente pues ya se relaja demasiado, somnolencia, cefalea, etcétera, y el electro ya sumamente hipoactivo, o sea, ya muy bajo el electro. Esa es la etapa posictal. Entonces, sí, en todas estas, esas serían las tónico-clónico generalizadas. Una crisis puede seguir a otra. Pongan mucha atención en este video, muy viejito, pero no saben cómo ha servido para poder enseñar y poder entenderlo. Este paciente está durmiendo. Si se acuerdan, hemos platicado ahorita de factores desencadenantes. Ya dijimos la hiperventilación, vimos por ahí la lectura, en el caso de la chica que convulsionó tónico-clónico generalizada. También vimos, bueno, básicamente esos desencadenantes. Aquí vemos el otro desencadenante que es el desvelo, el sueño, pues. La fase 2 del sueño es un factor desencadenante de crisis. El paciente está bien dormido, está en fase 2 del sueño. Pero en ese momento
el paciente tiene las descargas que las vamos a ver en el electro, lado izquierdo. Pero en ese momento también, el paciente justo en el momento de la descarga se incorpora, se persina, se acomoda el cabello, todo eso ya es parte del digo, ya está, todo eso es parte de la crisis, precisamente eso de que se persina es un automatismo, se acomoda el cabello, automatismo, es parte del inicio de la crisis con esa crisis que puede ser una crisis focal o parcial, en donde ya lo hizo con el automatismo. Él está inconsciente todo el tiempo, aunque se sienta, se persina, y después de que se acomoda el cabello, empieza a estirarse, a hacer una hiperextensión, y empieza entonces a tener movimientos como de torsión, una crisis versiva, y seguidos de movimientos tónicos generalizados. ¿Sí? Entonces, esa sería la característica. Y la crisis empieza desde el primer momento, cuando él se incorpora, porque la fase 2 del sueño es una etapa de desencadenante de crisis. ¿Verdad? Ya está crisis. Crisis, impresión, automatismos. Luego viene un poquito de flexión. La fase tónica. Y luego la versiva y la extensión. Entonces, el desencadenante es la fase 2 del sueño en muchos pacientes. Este paciente sirve para ver también el otro desencadenante. El otro factor desencadenante es el ruido. Entonces está todo calladito y después alguien le pone, le aplaude, y entonces se brinca, se asusta, y eso funciona como desencadenante de crisis. El ruido. Ça s'est passé comment? Comme ça. 2 fois de suite. Autrement, qu'est-ce que vous avez ressenti? ¿Sí? Y tiene mioclonías. Entonces el ruido, y lo que tiene son crisis mioclónicas. Una crisis entonces puede empezar como parcial simple o focal con conciencia, hacerse parcial compleja o focal sin conciencia y posteriormente generalizadas. La fase tónica, la fase clónica que ya vimos, y bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos, de lo que llevamos ahorita de crisis? Doctor, ¿cuál sería la diferencia de la clónica con la mioclónica? Porque la clónica es consecutiva, la mioclónica es uno solo. ¡Pum! Claro, este niño tuvo 3, se llaman ensalvas, pero la mioclónica es un brinco. ¿A ustedes nunca les ha pasado que están durmiendo, están quedándose dormidos y de repente sienten como que se van en un hoyo en su cama? Sí, Bueno, muy seguido. esa es una mioclonía. Y se llaman mioclonías benignas del sueño. Ya, si ustedes tienen muchas, entonces sí, preocúpense y váyanse a hacer un electroencefalograma. Pero esa mioclonía es eso, es ese brinquito. Así como hoy, un susto. Porque puede ser una sola o en salvas 2 o 3. A diferencia de las crónicas, que son sacudidas. Tú como temblor fuerte, esa es continua, dura un poco más de tiempo y la amplitud del movimiento es diferente. Gracias, Doc. Muy bien. Chavos, vamos a dejarlo ahí. Si ya no hay nada más, nos vamos a no sé si mañana hay clase, voy a checar si no tenés consulto en un dispensario los miércoles, pero si hubiera alguna cosa, ya yo, si no, yo les aviso, pero si no, nos vemos el jueves, pero yo les aviso. ¿No? Sí, doctor, Vamos a gracias. terminar epilepsia, yo creo ya pronto. Nos vemos, cuídense.